el texto para el sermón de hoy es la segunda lectura que acaban de escuchar. Se la voy a leer de nuevo de 1 de Pedro, el capítulo 2, que dice así. Porque es digno de elogio que por sentido de responsabilidad delante de Dios se soporten las penalidades aun sufriendo injustamente. Pero ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito alguno si soportan lo que los maltraten por hacer el mal? En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Pues hoy es el domingo del buen pastor, ¿verdad? Y nosotros somos sus ovejas. Pero en vez de comenzar el sermón de hoy hablando de ovejas, les voy a contar la historia de una tortuga. Porque en 1997 un barco pesquero japonés rescató una tortuga una tortuga que estaba herida en el océano Índico. Y cuidaban de la tortuga, lo sanaron, la llevaban con ellos como una mascota. Pero cuando llegaron al sur de África, buscaron un hogar para la tortuga. Y encontraron un acuario público donde podían cuidarla. Y ahí se quedó la tortuga por 20 años. Le dieron el nombre Yoshi, porque así se llamaba el barco en que la rescataron. Pero en el 2017, 20 años después, los del acuario soltaron a la tortuga al mar abierto, pero le pusieron un dispositivo de rastreo, porque ellos tenían la duda de dónde era y si iba a volver a su hogar. Entonces soltaron a la tortuga y no sabían por qué. Las tortugas marinas de ese tipo solo vivían en ciertas regiones, algunos en el África Oriental, otros en el Océano Índico, otros en la parte occidental de Australia, hasta unos en Brasil. Entonces soltaron a Yoshi, y Yoshi hizo algo sorprendente, porque Yoshi comenzó a nadar por la costa occidental de África, y nadó más de 2,000 millas por esa costa. Por 6 meses nadó. Cuando de repente paró, dio vuelta y regresó esos 2,000 millas hasta el punto de África. Y de ahí se dirigió hacia el este y empezó a nadar en el Océano Índico. Y por 18 meses nadó más de casi 30 millas por día, más de un maratón cada día. Y en esos meses se enfrentó muchos obstáculos, nadó contra la corriente. Pero finalmente, en febrero del 2020, después de haber nadado casi 25,000 millas, 25,000 millas, llegó a la Australia Occidental, donde los científicos están seguros de que ella nació. O sea, Yoshi, después de 20 años y 25,000 millas,
volvió a casa. ¿No es increíble eso? Cómo Dios pone en algunos animales ese instinto, esa habilidad, ese deseo de volver a casa. Pero Dios no solo puso ese deseo en las tortugas marinas. También puso dentro de los seres humanos un anhelo. Un anhelo por encontrar el hogar, por encontrar descanso, por encontrar a Dios. San Agustín una vez dijo que Dios nos hizo para Él mismo, con un propósito, porque los seres humanos no pueden encontrar descanso hasta que encuentren descanso en Él. Como Yoshi, la tortuga marina, nosotros todos tenemos un deseo dentro de nosotros, una inquietud, que nacemos con eso, que nos hace falta algo. Por eso muchos buscan sentido en la vida, buscan paz, buscan felicidad, pero aparte de Dios, nuestras almas inquietas no encuentran ese descanso. Porque es ahí donde terminan las similitudes entre nosotros y Yoshi, la tortuga marina. Porque Dios no ha puesto en nosotros una GPS interna, o sea, para poder encontrar a Dios. O sea que nosotros no podemos hacer ese viaje por nuestra propia fuerza, por nuestro propio conocimiento. Nosotros no somos como Yoshi. No podemos hallar a Dios y hallar ese descanso nosotros mismos. Es interesante porque si leen toda la Biblia, Dios en ningún momento nos llama tortugas marinas. Jesús nunca dijo, yo soy el buen biólogo marino. Al contrario, Él dijo, yo soy el buen pastor. Que nosotros somos ovejas. Porque hay una gran diferencia entre una oveja y una tortuga marina. Las ovejas no pueden navegar el mar. Las ovejas, por su propia cuenta, no pueden encontrar su casa. Las ovejas se desvían. Las ovejas se pierden. Las ovejas necesitan un pastor para llevarlos a casa. Tristemente, nosotros no podemos llegar solos. Necesitamos un pastor para guiarnos. Y gracias a Dios, tenemos un muy buen pastor. Tenemos un pastor que nos amó tanto. Que nos amó tanto que murió por ovejas tan tontas y descarriadas como nosotros. Perdón, pero sí. Fíjense que San Pedro escribió las palabras del texto de hoy a unos cristianos que estaban sufriendo injustamente. Los estaban insultando, los estaban maltratando por causa de su fe en Jesús. Y la tentación para ellos era la de responder enojados, de luchar, de desviarse, de apartarse de Dios. Porque la verdad es difícil. Es difícil cuando sufrimos injustamente, cuando la gente nos maltrata. Queremos ponernos de pie y defendernos, responder, tratarlos como nos están tratando a nosotros. Pero Pedro nos da otro ejemplo, el ejemplo de Jesús. Cuando lo insultaban, no respondió con insultos.
Cuando lo maltrataban, no respondió con maltrato. Él sufrió, pero no replicó. Y es el ejemplo para nosotros. De sufrir sin responder, sin pelear, sin enojarse, sin sentir lástima por ti mismo. Pero fíjense que Jesús no solo es un ejemplo de sufrimiento. De hecho, sus sufrimientos no son tanto un ejemplo para nosotros, sino son nuestra salvación. Porque en la cruz Jesús sufrió esas injusticias por todas las veces que nosotros nos hemos descarriado. Por todas nuestras rebeliones, por toda nuestra culpa, por toda nuestra vergüenza. Él sufrió todo en nuestro lugar. Y por sus heridas hemos sido nosotros sanados. Por sus heridas hemos sido perdonados por todas esas veces que nos hemos desviado del camino. Por sus heridas hemos sido salvados. Y no solo hizo todo eso por nosotros, sino que también nuestro buen pastor fue y nos buscó en los lugares lejanos a donde nos habíamos descarriado para traernos a la casa. O sea, nada más piensa en su vida, todas esas personas que Dios ha enviado para acercarlos a Él, para traerlos a Él. Pues hoy en una de las misas de inglés tuvimos un bautizo. Y eso es lo que hicieron sus papás para esa niña. Que la llevaron al buen pastor que cuida de su alma. Dios ha buscado y sigue buscando a nosotros cuando nos descarriamos, cuando nos desviamos. Porque nos ama tanto. Acuérdense que nosotros no somos tortugas marinas, somos ovejas. Hemos vuelto al pastor que cuida de nuestras almas, pero nosotros no hemos buscado a Él, sino que Él nos busca, nos persigue, nos ama tanto. Y ahora sí, es nuestro buen pastor que cuida de nosotros, que nos protege, que siempre está a nuestro lado, que protege nuestras almas por medio de su palabra y sus sacramentos. Todos nosotros en algún momento hemos descarriado, pero hemos vuelto al pastor que cuida de nosotros. Y hasta que cuida de nosotros cuando estamos sufriendo, como dice el texto de hoy. Que en esta vida vas a ver sufrimiento. Como dice San Pedro, que estamos siguiendo a un buen pastor que sufrió mucho. Y dice que en esta vida ustedes van a tener luchas, van a tener problemas, van a tener dolores, hasta que van a sufrir injustamente. Dios nunca nos promete que el viaje a casa va a ser fácil. No fue fácil para Yoshi. Nosotros vamos a tener nuestros obstáculos. A veces vamos a tener que nadar contra la corriente. Pero lo que Él nos promete es que nuestro buen pastor va a estar ahí a nuestro lado todo el camino. Nos va a guiar y proteger. Va a hacer que todo resulte para nuestro bien. Él promete darnos la fuerza y la paz para poder enfrentar cualquier dolor o problema. Y más que nada, Él promete llevarnos a casa. Hace una semana y media, la miembro de más edad de nuestra iglesia, Ruth Chase, de 99 años de edad, falleció. A los 99 años de edad. Y el jueves pasado, este jueves, tuvimos su funeral. Y yo vi, su familia estaba triste.
Pero ellos también sabían que su buen pastor ya la había llevado a casa. Y Él promete hacer lo mismo para nosotros. Tenemos un muy buen pastor que nos cuida, que nos protege, que nos ayuda especialmente cuando sufrimos, cuando estamos en los problemas. Un buen pastor que nos va a llevar a casa. Es que la historia de Yoshi, la tortuga marina, es una historia inspiradora, porque ella sí perseveró, ella sí pudo, y por su propia cuenta llegó a casa. Pero nosotros no somos tortugas marinas, somos ovejas. Ovejas débiles, ovejas que no pueden llegar a casa por nuestra propia cuenta. Pero gracias a Dios tenemos un muy buen pastor que sufrió nuestro castigo en nuestro lugar, que fue y nos buscó donde nosotros habíamos descarriado, que nos cuida, que nos guía y que nos ayuda aun cuando estamos sufriendo. Entonces, que confíen en su buen pastor. Síganlo a Él, porque Él sí los va a llevar a casa. Amén. Y ahora la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Amén.